Hola Mercedes, Hola Lalo, qué gusto. pues el gusto y el placer es mío y yo creo que era algo que teníamos ahí como una promesa pendiente. Desde hace casi 5 años. Sí, Prácticamente. sí. Y la verdad es que estoy muy entusiasmado, tengo muchas ganas de presentarte, de que la gente eh, te conozca y sepa de quién eres, de qué es lo que haces y pues bueno, voy a compartir un poquito en este momento con ustedes que Mercedes es creadora de Lúdica para la Vida. Yo la conocí en un encuentro de juegos cooperativos desde hace ya 5 años. Fueron unos Sí, minutitos en el que pudimos compartir y fue magnífico, fue la conexión. sí, total, me acuerdo que... A mí me impactó sobre todo ver su creatividad en el playa y en algún momento poder entrar y ver desde lejos lo que hacía con el grupo y estoy enamorado de su propuesta. Ella, para que ustedes la Muchas conozcan, gracias, Lalo. es educadora, trabaja en desarrollo organizacional desde el enfoque sistémico, eh, es coach, también hace biodanza. Bueno, creo que el perfil adecuado para que estés con nosotros en Pascativa y que compartas. Pero sobre todo, lo que yo quiero y te he invitado a este encuentro, a esta conversación, para que nos cuentes esto que fue tu creación de Lúdica para la Vida. ¿Cómo es que lo lúdico nos ayuda para vivir? A ver, ¿qué te cuento? Primero, el de Lúdica para la Vida fue un nombre que le di ya después de muchos años de hacer temas de juego. ¿Y cómo llega lo lúdico a mi vida? Yo creo que nací con lo lúdico. Nací con lo lúdico, en realidad fue algo que no hice ningún esfuerzo, porque me vino con el paquete familiar, ¿no? Tengo un papá mago, una mamá que de chiquita hacía circo, jugando y con una imaginación fantástica. Somos muchos hermanos, 9 hermanos. Vivimos en un pueblo que era permitido salir, jugar en la calle, y con las cantidades de cosas que pasan en Nicaragua, de terremotos, huracanes, maremotos, erupciones volcánicas, pues vivíamos una vida como que se celebraba cada día, ¿no? Aprendí desde muy temprano a celebrar los rayos de las tormentas eléctricas con mi papá, que tenía mucha imaginación. Entonces me vino como un gift casi, ¿no? Familiar. Siendo la menor de esta pandilla de gente, pues me fue muy fácil aprender a jugar, sentirlo, vivirlo, sobre todo porque todos mis hermanos y hermanas pues eran fantásticas, y fundamentalmente mi papá y mi mamá. O sea, ahí sinceramente no tuve que hacer un esfuerzo de indagar a qué me dedico. Lo que he subido era un buen camino. Al principio, cuando empecé, yo tenía casi 19 años, ahora tengo 57, ya son muchos años haciendo esto. Obviamente, y empecé a estudiar educación, lo lúdico le encontré una explicación, digamos, en el ámbito educativo. Pero luego era cómo hacer en aquel entonces que el jugar fuera considerado serio, ¿ya? Entonces, ese fue para mí mi gran reto, cuando en el mundo lo serio en aquel entonces era tener una profesión que te diera dinero y que además pareciera seria. Y lo cual quiere decir que qué es serio, qué es la palabra serio, ¿no? Entonces, serio da connotación de formalidad, de algo como más regulado, y empiezo a descubrir lo profundamente serio que es para los niños y las niñas jugar. Cuando se meten a jugar, juegan en serio, están ahí, si son héroes, si son vaqueras, si son médicos, ellas y ellos se convierten en su personaje, y en ese personaje crean realidades. Y cuando los interrumpís o los llamás, no te escuchan siquiera, porque están metidos en su espacio. Y cuando querés decir, es hora de comer, vení a comer, no, no quiero ahorita, estoy jugando. Entendé que estoy jugando. Entonces empecé a observar cómo los niños juegan, y me di
cuenta del enorme compromiso de vida, de enfoque, de esfuerzo gozoso que hacen cuando juegan. Entonces empecé a decir, aquí hay algo. Y empecé a investigar. En aquel entonces en Nicaragua, pues yo no tenía la posibilidad de pagarme una maestría en eso. Y empecé a devorar libros, investigar, no había internet. Así es que era como más difícil, todo texto escrito en las bibliotecas, investigando, ¿no? Y empecé a encontrar que ahí hay nicho para mí, que sinceramente lo único que yo miraba en aquel entonces era, yo quiero hacer algo que disfrute y que me apasione. Y recuerdo que muchas compañeras me decían, no te va a dar de comer, es como ser artista, como ser teatrista, como cantar, entonces tenés que ser de las mejores en el mundo para que eso te dé plata. En ese entonces yo hacía juego y mi fundamentación teórica no era suficiente. Todavía yo solo sentía que me venían las cosas y me decían, ¿cuál es tu base teórica para hacer eso? Y yo decía, Dios mío, ¿qué base teórica tengo? Entonces yo decía, ¿qué dice Piaget? ¿Qué dice Vygotsky sobre eso? ¿Qué dice? Y entonces empezaba a leer a todo lo que podía, la zona de desarrollo próximo y no sé qué, todas las teorías educativas que había, lo que decía Piaget de los estadios de desarrollo, el papel del juego, el qué sé yo, hasta Freud me fui con el juego y me encontré a Huizinga sobre el rol del juego en el desarrollo de la cultura, y bueno, y empiezo a encontrar mi gente en el camino y empiezo a sustentarlo y explicarme a mí lo que yo hacía, porque yo lo hacía, nada más lo hacía. Entonces empecé a hacer lo que ahora en coaching te dicen que hagas, observarte haciendo las cosas, los procesos que los deseas y los resultados que tenés. Entonces yo hacía y me aislaba y me observaba. Veía lo que yo hacía, veía el resultado en la gente y veía el impacto que tenía. Entonces iba escribiendo y casi que tengo como 3, 4 cuadernos escritos observándome. Empecé a tomar fotos y empecé a preguntar a la gente, ¿qué te pasa cuando jugas? ¿Qué te sucede? Y me daba cuenta que entre otros talleres más formales que hacía sobre educación, donde solo hacíamos exposiciones y algunas actividades, los resultados a través del jugar eran otros y otras. Entonces empecé primero jugando con niños y observándolos y proponiéndoles, y a la vez me di cuenta que a los niños no hay que proponerles mucho, ellos te proponen. Y sobre eso que te proponen, vos te subís y vas disfrutándolo. Entonces yo te digo sinceramente, yo empecé a disfrutar y a darme cuenta que cuando estás con los niños, no hay necesidad, como dicen los altos, me voy a bajar para jugar como niños, no, me voy a poner a su altura, que es otra cosa, para entender qué ocurre en su imaginación, para meterse en ese espacio intermedio, que es juego y realidad, y que se crea una fantasía, como dice Winnicott, un espacio de tercera zona, de laboratorio, de alteración de la realidad, donde suceden cosas fantásticas, donde no hay límites, donde el horror es una oportunidad enorme y donde todo ese repertorio te queda grabado profundamente para poder elegir de estos aprendizajes que te llevas al mundo de afuera. Cuando empecé a comprender eso, entonces empecé a decir gracias a los niños y empecé a meterme, a entender cómo maquina su cabeza, empecé a filmarlos, a observar la cantidad de posibilidades que los niños crean. Los niños no tienen un marco de referencia cuadrado como nosotros. La realidad metida en esquemas, tienen un marco de referencia sin límites, casi en asterisco, casi en conexiones neuronales, donde todo puede ser todo si tiene algunos puntos de apoyo. Entonces, una silla que para nosotros ha sido para sentarnos y para regularnos, para disciplinarnos, para un niño de repente lo sentas en una silla y empieza, le da vuelta, se mete detrás de ella y hace, le das un trapo y se mete y se hizo una cueva, y la silla y el trapo y lo que tiene se convierte en muchas cosas. Y si otro niño lo ve, lo queda viendo y le dice, jugamos. Y le dice, sí, juguemos. Y suceden más cosas y uno quería reglas, empieza a cambiar reglas. Algunos juegos ya están reglados en ese espacio de juego espontáneo. Entonces la condición que además ratificada por
por casi todos los autores en esto, la libertad, el gozo, la fascinación, el disfrute, la creatividad, el esfuerzo gozoso, donde nadie te dice lo que tenés que hacer porque tenés ganas de que la cosa te salga bien, seguís a un montón de capacidad. Entonces yo dije, ok, aquí está, este es el paquete, ¿no? Que yo quiero. Y empecé a formular mi metodología. Y así, en el camino, me voy encontrando gente como vos, que hace cosas similares. Y entonces empiezo a crear redes, la relajo, a través de unos amigos del Uruguay, me dicen la relajo y yo creo redes. Entonces lo que hago es que nos conozcamos y podamos poner sobre la mesa lo que hacemos. Entonces ahora yo te pregunto, contame vos lo que haces, ¿cómo lo haces? Pues mira, te escucho y me fascina muchísimo porque precisamente el trabajo de paz creativa nace de la observación de los niños y, y del deseo de generar espacios para que los niños recuperen su espacio de juego, porque a veces crecen con una visión tan adultocéntrica que no tienen tanto espacio para ellos. Entonces, el proceso de cultura de paz ha sido eso. Exactamente el mismo proceso metodológico. Escribir todos los ejercicios y cuando yo regresé de Italia a México tenía prácticamente 300 actividades distintas, unas de mi autoría y otros de la autoría de la que acompañé, ¿no? Entonces sí fue interesantísimo el trabajo y pues incluyo cosas que me gustan mucho. Ahora trabajo más con los adultos como en el proceso de la recuperación del juego, la recuperación de la lúdica, de esta actitud lúdica en la vida, para no tomarnos tan en serio la vida. A veces nos tomamos como que tiene que ser de una forma tan impositiva o tan directiva que de pronto nos genera ciertos males y ciertos malestares, ¿no? Nos queda muy chica la camisa y queremos entrar ahí, pero es, creo yo que la palabra que últimamente en este año me viene es recuperar espacio en la vida. Eso hago. Y me gusta compartir y colaborar con personas como tú porque me inspiran y me dan confianza exactamente. Proceso porque decir, pues yo qué hago, pues bueno, sí estudia cultura de paz, estudia educación para la paz, pero todo es implementar la metodología con un camino desde mi perspectiva, pues es muy mío. No sé si vos precisamente esté de acuerdo o no, o si Piaget le parezca como uno, pero yo lo estoy haciendo y creo que al final es el desarrollo del ser. Entonces, encontré en el caminito muchas metodologías que me fueron ayudando. Me inspiré muchísimo también de la visión de Montessori y de Reggio Emilia. Cuando veo esas escuelas como laboratorios de expansión, pues es un sueño que de pronto tener espacios creativos. Pero yo necesitaba ir a la cúpula, a los que acompañan a los niños. Entonces, era como, a ellos no hay que enseñarles mucho, sino hay que dejarlos ser, y al adulto dejar de meterse en el proceso creativo. Somos muy metidos con los niños. Y ahí yo siento que los buenos tratos en la infancia a veces los interrumpimos, porque el niño exactamente tiene una creatividad tan expandida que a veces hay que ayudarle a generar el espacio para que sigan haciendo lo que ellos están haciendo. Pero no, nosotros queremos que el cuarto esté súper lindo o que tengan todas las comodidades, sobre todo eso pasa aquí en México. Hacen la casa de campaña, pero ya le queremos meter el colchón inflable, pero las luces y todo, cuando es el proceso de adopción del niño de ese espacio, ¿no? Entonces es ayudarle al adulto a desaprender lo aprendido para poder volver a flexibilizarse. Y por eso me gusta hablar contigo, porque quería yo compartirte y preguntarte a la vez en estos momentos en los que pues las reglas del juego en la vida han cambiado, están cambiando y no sabemos cuál va a ser el juego siguiente. Estamos cambiando de nivel. Pero a veces en la vida vienen momentos
que no están preparados, que no están en el camino o ni en la peor pesadilla ni en el mejor sueño aparece. Y de pronto viene como puede ser tu historia, ¿no? Tú vives en un país que es de posguerra, de guerras civiles, donde se ha necesitado hacer mucho trabajo de reconciliación y de reconstrucción del tejido social. Aún hoy, en el siglo XXI, existen todavía movimientos. Hay circunstancias en Centroamérica muy peculiares, con una energía muy sincrónica entre un país y otro a veces. Si no son guerras civiles o movimientos civiles, hay cuestiones de la tierra, llámese terremotos, huracanes. Vaya, es una zona del mundo eh, que creo yo, que la entiendo así como a enseñarnos a ser resilientes. Pero ¿cómo una actitud desde tu perspectiva nos ayuda a sostenernos en esos momentos? Yo creo que eso nos puede ayudar a la gente que nos está escuchando. Ok, esta para mí ha sido una de las preguntas que a mí misma me he hecho. A ver, no es cierto que en el caso de todo lo que a veces se dice sobre mantén tu actitud feliz, mira el lado positivo y decís, ¿cómo se hace eso? Levántate, sé parte del club de las 5 de la mañana, levántate 20 minutos, respira, ahora medita, ahora lee, y después toma un vaso de agua en la mañana, ok, ahora, y entonces al final pasás, que te lo juro que en algún momento sí lo hice, pasás con un recetario para mantenerte en este estado, tienes que prácticamente hacer todo esto, que sí es cierto, pero te entra, en el caso personal, me entró un estado de ansiedad, como, a ver, para hacer esto tenés que ser así, porque si sos así, no funciona. Entonces, siempre hay como un modelo ideal, y si no lo alcanzás, Dios mío, qué frustración. Y entonces la gente que le cuesta alcanzar ese modelo ideal, más bien se frustra más. Entonces, hasta que un día me llega una palabra maravillosa, que me vino de un hombre que la mencionó, que es amor y aceptación incondicional. ¿A qué? A lo que es. A lo que es. Y entonces yo digo, wow, por ahí hay una cosa que a mí, en mi manera de verlo, me hace más sentido. A ver, yo soy una persona de naturaleza alegre, pero todo es una dualidad. Entre más alegre, cuando estás triste, el otro lado se presenta. Somos duales. Entonces, yo soy intensa, soy creativa, vos sos un hombre creativo. Y empiezo a indagar que todos los creativos somos intensos. Y vivimos la curva alta con una intensidad maravillosa, pero la curva baja también. Entonces, ¿cómo haces? Y cuando empezás a ver amor y aceptación incondicional, te habla de un equilibrio. Entonces, ¿cómo hago para aceptación y amor incondicional a lo que es? Observar. Observar. Y es cierto, entonces ahí me empieza a hacer sentido todo lo que me dicen. ¿Cómo observas? Meditando. Y al principio yo empecé a hacer meditación en silencio y me costó, no tenés idea, punto blanco, pinche punto blanco, se desaparecía, se iba, se volvía punto blanco, se volvía negro de colores, además que yo y hasta que el punto blanco me metía en mil cosas, chakras, ¿no? Y me los tocaba y volvía y va. Y entonces, pero el meterme en todo eso me ayudó a empezar a conocerme, a indagar para qué sirve cada órgano, para qué sirve mi cuerpo. Y hacer un viaje interior y empezarme a dar cuenta, que ya lo he dicho muchas veces, que desafortunadamente pasé 12 años de la escuela y después 5 años en la universidad, después otros años en la maestría, estudiando el mundo de afuera, pero no el territorio de adentro. O sea, no descubrí el territorio de adentro y de repente oigo así Ken Robinson que dice, señoras y señores, nos han programado para que el cuerpo solo sirva para llevar la cabeza a reuniones. Y entonces cuando en realidad lo que te lleva a la vida es el cuerpo. Sí es cierto que la cabeza cuando te funciona bien y es el control global, pero cuando realmente controla bien en sus 4
todas sus dimensiones y lo logras conectar todo, entonces es un buen centro de administración. Pero cuando solo te funciona a un lado, que es análisis, síntesis y hacia cosas serias, yo siempre digo que la vida es tan seria que hay que jugársela en serio, ¿no? Y es tan serio que me la disfruto. Bueno, entonces, si vos logras que poner toda tu observación hacia tu mente, pero ¿qué es lo que te ayuda a observar tu mente? Tus emociones. Ese montón de químicos que se te dispara y que se te lleva a un montón, entonces observas y me doy cuenta que me era mucho más fácil meditar poniéndole atención a las sensaciones de mi cuerpo que al punto en blanco. Entonces, yo digo, ay, bendito punto blanco, ahora llego al punto blanco y qué sé yo, y los puntos de todos los colores, pero ya un poco de poder entrar a la atención de todo mi ser son las sensaciones de la emoción que siento ahora, la observación sin juicio. ¿Cómo no hacer juicio si desde que estamos chiquitos nos enseñan que esto es malo y que esto es bueno? Y ahora me dicen que no lo use. Me explico cómo hago eso y entonces empiezo a indagar y entonces descubro que hay un aprender, un desaprender y un reaprender. Y que ahí está el secreto de la cosa. Cómo aprendo, cómo desaprendo y cómo reaprendo. ¿Y cómo desaprendes? Haciéndote preguntas. Si yo, por ejemplo, te digo, dibujame una flor, desde que estamos chiquitos, nos dicen, mira, que la flor que vas a dibujar es, eh, 4 pétalos, un tallito y una hojita y quizá otra. Una casita, triángulo, rectángulo y una puertecita que es cuadradita, etc. Entonces al final lo que buscamos, nos damos cuenta que observamos para que aprendan cosas. Para que sientan. Entonces, ahí fue cuando empecé, ok, con los niños, cuando les decís, dibujamos las fotos, una colección infinita de casas. Entonces, antes de los 3 años son un regalazo, porque la escuela no los ha domesticado. Y entonces empezás a ver todo ese montón de cosas y entonces, ¿cómo lograr ese recurso? Entonces, yo me empiezo a dar cuenta de que hay toda una cosa que yo tengo que reaprender. Y lo primero que me doy cuenta de reaprender es que primero, el territorio mío de mi cuerpo, que es cierto que donde va tu cabeza, va tu atención. Pero cuando la cabeza te lleva la atención a las emociones, va todo tu cuerpo. Entonces empezás a cazar tus grandes administradores. Tu gerente territorial, que es tu gerente de base, que está indagando sobre todo el mundo ordinario, la vida cotidiana. Tu gerente medio, que anda en helicóptero, esto lo aprendí de Alejandro Silay, un gran coach. Y entonces empezás a ir para arriba, para abajo, a ver, pero también ver para allá. Y después tu gerente estratégico que ve el gran mapa de todo tu territorio. Y ese gerente tiene que estar en vos. Cómo funcionar en la vida ordinaria, que es las cosas que haces, pero cómo funcionar en la vida interna, que es la que se relaciona con vos misma para aceptación total, para autoconocimiento. Yo creativa, yo me reconozco intensa. ¿Cómo hago? Entonces mi trabajo cotidiano es que mi ola que va para arriba, entre más alta, más baja. Entonces, ¿cómo aparece? Todos los creativos, muchos soñamos con olas gigantes, ¿no? Que vienen y nos arrastran. Y entonces esa ola, el día que lo logré en mis sueños, yo, venite para acá, cálmate y te puedes rebalar en ella, entonces ya tu ola va. Entonces aprendí a aceptar, soy intensa. Entonces yo dije, no, no soy intensa, solo estoy intensa ahora. No soy, solo estoy. Y en el momento que aprendí a ponerle nombre, estoy tal cosa, estoy tal otra, entonces aprendí a que mi intensidad era mi regalo creativo. La misma fuerza con la que destruís es la misma fuerza con la que construís. Entonces, esta energía que yo tengo, agarrarla, mamita, y empezar a crear. ¿Ya? Y entonces, claro, para mucha gente como que no soy muy normal, digamos. Y entonces, pero si soy normal para mí, me explico, y esto lo utilizo, entonces esto me ha dado de comer, me ha dado de vivir y además me ha hecho feliz. Tengo un montón de colegas que hacen lo mismo. Ahora nos dedicamos a trabajar con los adultos y las adultas que trabajan con los niños y los adultos y las adultas que hacen a las organizaciones y que hacen a las empresas. ¿Cómo entonces? Ahí viene tu pregunta. ¿Cómo enfrento la incertidumbre?
¿ya? Aceptación y amor incondicional. Y vuelve al punto, viene la ola, la sorpresa, ¿no? ¿Cómo la transito y la surfeo, ¿no? Entonces, observación interna, observación de lo que pasa, y ahí viene la sorpresa. La incertidumbre es la sorpresa permanente, ¿no? Y ahora con esta sociedad que es sorpresa permanente, entonces la sorpresa es una emoción, que ya habíamos hablado sobre eso. La sorpresa es una emoción que te hace que, y que te lleva y que te pone el cerebro en stand-by, y el cerebro empieza a generar hipótesis, viene tal cosa, ¿qué pasará? Te genera miedo, te genera preguntas y va destruyendo hipótesis apoyándose en lo que va observando. Entonces, si vos lográs transitar eso de la zona de confort, digamos, a la zona del miedo, de la sorpresa, y apoyarte en recursos internos como en observaciones externas, entonces te preparas para la incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Prepararse para la incertidumbre, hacerte preguntas para que el cerebro te conduzca. Al cerebro le fascinan las preguntas. Esto te lo enseñan en coaching, más grandes filósofos antiguos nos dicen, el arte de preguntar está la cosa, ¿no? Igual que los niños. Entonces, empezate a hacer preguntas para que tu cerebro empiece a generar las respuestas. Pero ahí viene la cosa, que es el otro secreto, que es que cómo le haces preguntas a tu cerebro para dar las respuestas según tu formato. Y ese es el asunto.